Bueno, aquí estamos de vuelta tratando de subsanar los inconvenientes. No tienes nadie ahí. Aquí estamos de vuelta tratando de subsanar los inconvenientes y esperando la conexión de Liliana. De vuelta, ahí, agregar. Ahora parece que sí. Bueno, mientras tanto, ahí estamos esperando la conexión. La charla la hemos escalonado en alrededor de tres ejes que por supuesto son absolutamente interpenetrados y combinados. Uno sería la dimensión de lo viral, otra la dimensión de lo virtual y otra la dimensión de lo sensible. En todo esto, por supuesto, lo viral ha potenciado lo virtual en las conexiones de la gente, aunque nosotros no podamos conectarnos ahora, y, eh, y eso ha despertado en mi criterio, y seguramente vamos a compartir esto con Liliana, una nueva sensibilidad, una forma de sensibilidad distinta. Les pido un minutito para ver si podemos ahora conectarnos. Liliana, ¿me estás escuchando ahora? Dame el ok de la solicitud que te va a aparecer de conexión conmigo. A ver. Todo lo que me aparece es un cartelito que dice esperando a Liliana González. Ok, así que vamos a esperar, seguir un momentito. Bien, a ver. Ahí aparecía algo. A ver, pero... Ahí vamos. Agregar. Esperando conexión. No, se ve que hay alguna dificultad para la conexión. Y lo que podemos hacer es entonces, yo les había dicho que la idea era justamente dialogar con Liliana, que es una colega destacada por muchos factores, pero el que yo creo y rescato es su gran habilidad y calidez para transmitir ideas con cercanía y profundidad. Creo que una de las cosas, y podríamos arrancar con una frase de un amigo que dice que el futuro tiene más posibilidades en la incertidumbre. Yo lo plantearía en ese caso como una apuesta. Ojalá que pueda tenerlas. Y en eso, a eso apostamos. Estoy tratando de agregar porque la incertidumbre no tiene jaque ahora con este inicio que no podemos arrancar. La apuesta sería de qué manera el futuro podría tener más posibilidades en la incertidumbre y cuál podría ser el futuro que construyamos desde allí. Yo partí en otros comentarios de otra frase, en este caso no es un colega, sino de un amigo, que decía, un amigo que es un poeta, que decía, el que ama y no obra engendra peste.
Y creo que justamente en esta peste que es la pandemia, nosotros no podemos quedarnos sin obrar, sin hacer algo al respecto. Vamos a esperar, de todas maneras, a ver si Liliana puede darme el ok, aceptar la conexión y entonces quizás podamos, si no, intentar otra alternativa. Ay, no. De vuelta. Es que ella te tiene que aceptar. A ver si... Hola. Bueno, maravilla. Finalmente. Me habían prestado un celular de última generación, Sí. pero no anduvo. Sí. Y el mío No. viejito anda. O sea que no siempre lo más nuevo es lo mejor. Exacto. ¿Y se ve bien? ¿Se ve bien, Juan? Sí, yo te veo muy bien. ¿Y no se ve, no hace falta audífono? No, lo que yo siento es que hay un eco, pero quizás eso no lo sienten los demás. Así que... ¿Por qué no preguntas? Porque cuando me pongo audífono desaparece el eco. Ah, bueno. ¿Nadie te dice si está con eco en los comentarios? A ver, estoy mirando. Hay eco. Yo también puedo ponerme... No, esa es que el audífono blanco. Sí, dicen que sí, que hay retorno. Dicen que sí. Bueno, sí, retumba, dice. Ok, vamos a tratar entonces de hacerlo de otra manera, con unos auriculares. A ver si de esa manera logramos eliminar en nuestra primera experiencia. Un segundito, a ver. Aclarando que no somos millennials. No, por si no se dieron cuenta. Ahora sí. Ahora sí, ahí desapareció el retumbe. Hay ¿Escuchás? eco. Hay eco. Todos dicen que hay eco. ¿Y ahora? Sí hay eco, ahora yo me puse... Ahora dicen se escucha perfecto. Ahora bueno, sí dicen. Lo hemos resuelto entonces. Bueno, no sé si escuchaste la primera parte de lo que dije. No, Primero, nada, Juan, nada. Entonces vamos a empezar de nuevo, y disculpen los que están escuchando, que voy a introducir de nuevo el tema y a Liliana. Yo decía que desde el Fórum Infancias estamos muy interesados en poder tratar de desarrollar la mayor cantidad de reflexiones posibles alrededor de esta situación de pandemia que nos ha pillado a todos de alguna manera de sorpresa. ¿Por qué lo digo? Porque yo me estaba riendo pensando esos gurúes que suelen adivinar las finanzas o los que hacen los horóscopos de cada año, el Ludovico Esquirro y compañía. ¿Quién de ellos habría dicho en el horóscopo que iba a pasar esto? Entonces, desde el fórum nos interesa sobremanera contactar con colegas que tienen pensamiento propio y que tienen, como Liliana, que es psicopedagoga y se ocupa específicamente de temáticas de la educación, una manera muy cálida y muy lúcida, muy cercana de transmitir sus reflexiones y sus ideas. Había organizado yo un poco comentándolo con ella, desde 3 lugares, que era lo viral, lo virtual y lo sensible. Temas que atraviesan y se entremezclan todos. Yo creo que sería importante, yo hice una pequeñísima reflexión sobre cómo lo viral nos ha tomado de sorpresa y que la apuesta era que el futuro pudiera tener más, posibilidades en esta incertidumbre. Me parece que sería interesante que Liliana nos comente cuál es el efecto que ella nota desde su campo de trabajo y de reflexión de estas dimensiones. Por lo pronto, de esto, la incertidumbre que recorre en este momento nuestra sociedad, el mundo, digamos, y cómo se refleja eso en su campo de tareas. Sí, la incertidumbre mezclada con esta sensación de que tenemos la muerte ahí esperándonos atrás de la puerta, una cosa espantosa, ¿no? Nunca vivida, que hasta el ser más querido tuyo puede transformarse en alguien en alguien que te contagie, ¿no? Los chiquitos están esperando volver a la escuela para abrazarse y no lo van a poder hacer. Tengo un nieto que se resiste a no abrazarme y me abraza igual, pero me dice, te abrazo bajito, abuela, como diciendo no, no enfrentando las caras. Creo que es un momento inédito y, como vos decís, sorpresivo. No lo esperábamos y nos encontró con lo opuesto. No hay disimulo acá, ¿no? Nos encontró con la caja de herramientas que cada uno tenía. En mi caja de herramientas no estaba la tecnología.
En un mes y medio tuve que hacer un curso acelerado de Zoom, de Skype, de Google, de Instagram, palabras que no eran para mí. La verdad que siempre me resistí mucho a la tecnología, mal hecho, reconozco hoy mal hecho, porque la verdad que es una herramienta útil, y cuando esto nos sorprendió, la única forma de garantizar alguna continuidad pedagógica era lo virtual. O sea que Claro. el virus nos llevó a lo virtual, no sé que si empieza con vi, ¿no? Pero qué raro que un virus así empiece con vi, que es la vi de vida, ¿viste? Y él es, la verdad que en ese sentido nos está emparejando con la muerte. Pero bueno, eh, nos agarró con una caja, con la caja de herramientas que teníamos, y en ese caso hay docentes que tenían mucho en la caja de herramientas, en lo tecnológico, otros tenían poquito y otros tenían nada. Y lo mismo le pasó a los padres, y lo mismo le pasó a muchos chicos. Muchos chicos nunca habían entrado en una plataforma Zoom, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, todos estamos aprendiendo. Primero que nada, perder, que es un aprendizaje durísimo, ¿no? Yo digo que yo de un día para el otro me encontré desocupada, porque nada de lo que yo hacía se podía hacer, ni atender pacientes, ¿no? En un primer momento. Mucho menos ir a dar conferencias. Yo todas las semanas agarraba una valija y partía a algún lugar del país, y bueno, y eso no se pudo hacer más. Entonces me quedé con la columna del diario, con la columna de la radio, y estudiando para sentir que, bueno, que este tiempo uno lo tenía que aprovechar. Después empezó todo esto de online, y bueno, no es lo mismo, Juan, yo te confieso, yo soy una persona muy grande, soy una anciana en riesgo, en realidad, ¿no? Entonces, la verdad que me cuesta mucho lo no presencial, y sé que a muchos docentes también, y sé que muchos empezaron con mucho entusiasmo y hoy están como abrumados. No ven la devolución de muchos papás, mucho papá enojado, mucho papá criticando la escuela y criticando lo que el docente envía. Yo a veces tengo la sensación, Juan, que no todo el mundo ha tomado conciencia de lo que es este cambio drástico en nuestras vidas, porque la vida de todos cambió, ¿no? Hace poco un papá me consulta y online y me dice, mire Liliana, yo lo mando a una escuela doble escolaridad bilingüe, yo pago, porque sigo pagando por 8 horas, y apenas está 2 horitas en la compu haciendo las tareas, ¿viste? Como si no hubiera pasado nada, ¿no? Como si alguien pudiera pensar que un niño va a poder estar 8 horas frente a la pantalla aprendiendo todas esas materias. La verdad que hay gente que no se ha dejado atravesar por esto, o que es tan omnipotente, o quizás le va tan bien en la vida, en lo económico, no sé, que es el caso de este señor, que se fija en la productividad y en los resultados, ¿viste? Y la verdad que esa es una mirada muy capitalista, ¿no? Llevada a la educación. Y yo la escucho todo el tiempo como una especie, alguna vez lo llamé de pedagogía bancaria, ¿no? Si ganan o si pierden, si ponen Claro. interés, si prestan atención, si no prestan, todos términos económicos. La verdad que los chicos no están perdiendo el tiempo, los chicos están atravesando este tiempo que les tocó, y depende de los adultos, ¿no? En realidad, antes de la pandemia también había muchos chicos que perdían tiempo, si es por eso, ¿no? Que iban a la escuela, ponían sus cuerpos, pero no aprendían, ¿no? O sea, yo no creo que sea una pérdida de tiempo, sí, dos cosas me parece que hay que hacer. Una, sacar los contenidos del podio, no es lo más importante los contenidos, por eso a los docentes yo les sugiero que saquen los contenidos duros, los dejen para el 2021, total los contenidos se repiten, son 14 años de trayectoria escolar, lo que no aprendiste este año lo aprendes el año que viene, ¿sí? Al menos yo, no sé vos, números romanos todos los años, ¿no? Sujeto y predicado todos los años, la Revolución de Mayo, o sea, los contenidos se repiten, se pueden volver a ver. Sacar los contenidos del podio, enviar contenidos un poco más creativos, más desafiantes, pero que no necesiten tanta ayuda de los padres. Porque ¿cómo hace un padre que hace mucho que no estudió, Transformado en maestro de repente. transformado en maestro, y los chicos nos miran como diciendo, ¿y la autoridad pedagógica dónde está? ¿En el maestro que me manda el material o en este papá que me está torturando para que lo haga, ¿no? Y eso es lo que no debería pasar, ¿viste? Que lo que envía la escuela sea una tortura en el hogar, porque eso es rodear al aprendizaje de todo lo negativo. Los psicopedagogos intentamos que los chicos recuperen el placer de aprender, pero si ese momento es de grito, de penitencia, de castigo, ¿viste? Que no doy más, que no aguanto, a ver si nos relajamos. Por suerte el ministro de Educación dijo, no, no son tiempos de evaluar, son tiempos de aprender, lo que no se aprende este año, no va a haber nota. Y bueno, y hay algunos padres que dicen, pero ¿cómo no va a haber nota? Si mi hijo está todo el tiempo ahí con él, le tienen que poner una nota. O sea, mira, alguna vez le escuché decir a Carlos Clear, nuestro maestro, ¿no?
que Y antes de amigo. la pandemia, amigo, antes de la pandemia caminábamos mirando para adelante, la zanahoria estaba ahí, íbamos para allá, ¿viste? Y que esta pandemia nos obligó a mirar a los lados. Entonces, cuando vos mirás a los lados y sabes que hay chicos que están solos porque su papá es médico y la mamá es policía, qué sé yo, siguen trabajando, están solos, no hay quien los acompañe. Que hay casas que no tienen conectividad, es más, no tienen ni un plato de comida ni agua para lavarse las manos, ¿no? Que hay casas donde hay 5 computadoras, 3 computadoras, porque los padres están en teletrabajo y demás, y hay casas donde hay un dispositivo móvil y hay que compartirlo entre todos. Entonces miremos a los Sí. lados Y hay y, casas que y tienen una sola habitación para todos. una sola habitación, claro, ¿cómo haces un aula virtual ahí? ¿Cómo haces un espacio geográfico que se parezca a un aula en una cocina donde está el... Es imposible. Yo me acordaba tanto de Freud, digo, qué sabio este viejo, ¿no? Porque yo hubiera cumplido 165 años y ya cuánto hace que dijo que la educación era imposible junto con gobernar y analizar. Y yo pensaba, si en este momento le preguntaran a Freud, la educación en casa, la escuela en casa, ¿es posible? Él diría requete imposible. Sí, doble Y más, imposibilidad. claro, y me acuerdo ¿Sabes que me estaba sí, dando, me hiciste recordar una frase que es de un educador que yo no recuerdo, no lo podría citar cabalmente, sí, que él decía, si solo medimos, si pretendemos medir lo que es valioso, acabaremos nada más por valorar lo que es medible. Entonces, claro. en este proceso que vos estás relatando también, parecería que deberíamos mantener las formas de medición y esas son las que hay que transformar, porque empieza a haber otras cosas que quizás no son medibles, que tiene esto que vos decís Ujú. de mirar a los lados, como dice Carlos, que tiene que ver con qué proceso se está dando allí, que es distinto del otro, de esa educación, digamos, Sí, estandarizada que teníamos antes, bueno, de ir a la escuela como habitualmente se hacía. la verdad que pretender evaluar como antes, ya para mí la evaluación, te digo, yo fui 33 años docente, ¿no? De nivel superior, primario y nivel superior. La única parte de la docencia que a mí no me gustaba era la evaluación. Siempre sentí, cuando venían esos parciales, esos coloquios escritos, esos coloquios orales o escritos, y que vos decís de pronto, un alumno no podía escribir nada o no podía decir nada, y vos le tenías que poner un cero, un uno, y vos te preguntabas, ¿qué le habrá pasado? ¿No? ¿Qué pasó con este? ¿Por qué está así? Siempre había como una dosis de injusticia porque me llegaban 300 parciales sin foto, o sea, no sabes quién es el que estás evaluando, y siempre sentía una cosa ahí de injusticia cuando tenía que bochar o poner una pésima nota. Entonces, bueno, yo me imagino ahora, ¿a quién evalúa el docente? ¿Al niño o al niño de su familia? O al niño, su familia y su contexto socioeconómico, ¿no? Y virtual. O sea, ¿a quién evalúa? A ver si nos olvidamos de la evaluación y a ver si aprovechamos este tiempo para los aprendizajes significativos. Cuando Y las cosas sí, están bien, ¿m? no, Cuando las cosas están bien, y hay padres disponibles y gozosos, los chicos están aprendiendo un montón, están leyendo, están jugando, están haciendo carpas en la casa para esconderse porque no se puede estar las 24 horas con la mirada de los padres encima, están cocinando con los exacto. papás, están jugando, se están cansando de las pantallas, que eso está buenísimo también, se agotan de las pantallas por la cuestión escolar y después buscan jugar otra cosa. Se está hablando más con los hijos. Un papá me dijo el otro día una frase que me puso tan feliz, Liliana, los estoy disfrutando. Y antes no los disfrutaba, no. Trabajaba de 8 a 20. Ahora trabajo de 8 a 12, a las 14 ya se me acabó y tengo toda la tarde para ellos. Otro me dijo, Liliana, lo estoy ayudando en las tareas. Resultó que no era vago, le costaba. Bueno, ahí ¿Viste están cuánto? lo que puede surgir en esta incertidumbre, digamos, ese nuevo futuro. Me hiciste Claro. pensar dos cosas. Por un lado, pensaba en que se produjo un giro también, me parece, en la Ujú. actividad y la forma de los docentes, que también aprenden de la situación de a poco. Totalmente. Y yo lo que escucho es que al principio lo que se recibía del docente era una especie de andanada de tareas. Y Ujú. con los días se fue generando una situación que yo incluso reclamé en una de las cosas que pedía, era que aparecieran las imágenes, los docentes hablando, que haya Claro. videos, grabaciones, modos de intercambio, que aunque sean virtualizados, porque obviamente no podían ser de otra manera, pero traían Ujú. como a la presencia a esa persona que hablaba y que era escuchado de otra manera. Porque si no, digamos, lo otro terminaba siendo como una especie de burocracia de la tarea. Tan es así Claro. que me decía, el otro día llega un chiquito al que veo yo por primera vez. Eh,
yo le había dicho, era una consulta muy especial y habíamos organizado para que pueda venir al consultorio. Lo recibo en la puerta y viene corriendo y me abraza, un chiquito muy chiquito, de 5 años. Ujú, Y entonces yo le digo, uy, le digo, mirá, no nos vamos a poder abrazar. ujú, Vamos a poder jugar, pero por ahí no vamos a poder estar tocándonos. Entonces él me dice, ¿y cómo vamos a jugar si no nos tocamos? ¿No? ujú. Y me hizo acordar una frase, un poema, siempre me agarra por ahí, que dice Paul Valéry, que dice, lo más profundo es la piel, ¿no? Eso que Ujú, parece superficial o sea, ¿cómo vamos a tocar lo más profundo si no podemos tocar ujú, la piel? ¿No? Entonces, ujú, en ese punto me parece que algo, y tal vez tu experiencia recoge este giro que se ha dado, que por lo menos me parece a mí, percibizado, ujú. de cómo se ha pasado de esa cosa más, bueno, formal de la tarea a una presencia distinta y una conexión distinta con los padres también. Sí, yo estoy dando muchas charlas online en las escuelas y a los docentes desde el primer día les dije, envíen videitos que los chicos escuchen su voz, que las vean. Y a los padres les digo, si un chico se atasca y no quiere hacer más nada, hable con su maestra. Todos los padres hoy tienen el WhatsApp o el Gmail, deberían ser más, a lo mejor los docentes poner un límite porque a veces me dicen que son las 11 de la noche y siguen recibiendo consultas o quejas de los padres, ¿no? Creo que los docentes tienen que poner un horario de aula y un horario de consulta y a las 5 de la tarde empieza la vida de ellos, porque si no, directamente altro que cerebro quemado, todos, ¿no? Pero si un chiquito Felipe no quiere trabajar más, que la mamá hable con el docente, Felipe no quiere trabajar más, ¿qué hago? Y esa maestra seguro que le va a mandar un videito personalizado a Felipe, que es el que se bloqueó, el que se atascó o el que no quiere saber más nada. Es todo muy difícil, pero la verdad que yo les hago todas las semanas un concurso a mis nietos en torno a esto, y el de esta semana es, imagínense que ya están en la escuela de vuelta, ¿a qué jugarían en el recreo sin tocarse? Lo primero que me dijeron es a las atrapaditas, ¿no? Las atrapaditas se tocan. Bueno, Claro. hasta ahora me han largado a las escondidas es un juego que se puede jugar sin tocarse, pero fue todo, uy, abuela, no lo había pensado, tenemos que pensar juegos sin tocarnos, ¿no? O sea que para los chicos también es un desafío, y la verdad es que si uno se los tira con onda, no va a ser dramático. Los chicos viven las cosas dramáticas y los padres la viven dramáticamente. Eso, yo siempre digo que yo no tengo ninguna certeza, supongo que vos tampoco, que lo que uno está siempre lleno de preguntas, que cada caso es único y irrepetible, pero yo creo después de 50 años de atender chicos que una certeza tengo. Los chicos viven las situaciones traumáticas casi siempre como la viven sus papás. ¿No? Me pasó con chicos que han sufrido un asalto domiciliario, ¿no? Y hay familias que lo elaboran y a los 6 meses está todo bien, y hay otras que han pasado 2 años, ¿viste? Y los chicos siguen sin poder dormir de noche porque tienen miedo que vuelvan a entrar los ladrones. O sea, eso no depende de los niños, eso depende de los padres. Y yo no soy psicóloga, pero con amigas psicólogas me dicen que han aumentado los miedos, las pesadillas, los trastornos del sueño, que muchos han vuelto a dormir con sus papás a la cama, otros se están haciendo pis de nuevo. O sea que yo digo, esa no es la pandemia, eso es como los adultos que lo rodean están viviendo la pandemia. Sí, y mirá, me hiciste acordar porque una mamá justamente me decía, cansada porque en realidad lo que decía era esto, él vive sola con su hijo y el hijo muy apegado y pasan muchas horas ahora juntos y hasta que finalmente ella resolvió que ya está bien, pero a la noche no. Y entonces el chico que estaba como enviciado en dormir con ella, ahora ella dijo, no, no dormí solo. A la Uh mañana -huh, siguiente el chico se despertó y dice, dormí solo. uh Así -huh. Como un aprendizaje, claro, con un orgullo un de lo que había orgullo de haber hecho. crecido, Exactamente. claro. O sea que, bueno, hay estos resquicios que van abriendo como otros caminos. Y lo de Uh las -huh, angustias, me hiciste acordar de otra situación de un chico al que no pude ver más que una vez y tuve que medicarlo así como mediáticamente. Yo soy bastante cuidadoso con el tema de la medicación, si no, no estaría en el foro lo de sé, infancias. lo Y sé. mi lema es que solo cuando no hay otro remedio, cuando no hay más remedio, pero Sí, este esa chico frase tuya es genial, esa frase tuya es genial. Cuando no estaba hay remedio, va el remedio. claro, claro, pero hay Sí, remedio. Por lo menos sí, sí hay. la esperanza es que hay un remedio. Y entonces estaba muy desbordado. Toda la situación de la pandemia lo había agravado. Y bueno,
combinamos, le expliqué, le dije, le mandé un video para explicarle qué es lo que iba a pasar, y de repente, yo no sé cuánto del efecto de la medicación hubo, pero que sí hubo, no estoy seguro, pero empezó como a bajar un cambio, dejó de jugar tanto a las pantallas y se puso ahora el desafío de jugar a las cartas. Y entonces Bien. empezó a jugar a las cartas y al uno y a la escoba y a la casita robada. Bueno, o sea, un giro que se fue dando porque algo se pudo parar, ¿no? Y ahí entra el otro a jugar, está buenísimo. Ahí ya entra el registro del otro, que en la Y pantalla no. Claro. claro, claro, porque en la Ujú. pantalla además el otro es complicado. Yo no sé tu Complicado. experiencia, pero hay un juego que todos conocemos, que es el Fortnite, que muchos de los chicos juegan en línea, pero como juegan en equipo, se produce una situación que podría ser beneficiosa, que es que jueguen y entonces articulen esfuerzos entre sí, Ujú. pero no, aparece como una cosa de mucha crítica hacia el error del otro. Hay un Claro. perfeccionismo que se genera en ese juego sobre la Ujú. habilidad, los skills, Ujú. que genera un vínculo hostil y los pibes quedan eléctricos, ¿no? Claro. Entonces, esto es un punto que muchas veces, claro, de qué manera uno puede tomar lo virtual como una herramienta o quedar atrapado en una especie de sociedad pantalla, en donde, bueno, todo empieza a girar en la órbita de lo virtual y los chicos pierden contacto con lo real, como este chico que quería tocarme para jugar, ¿no? Que creo que es una Sí, demanda de todos los chicos. y a lo mejor tienen un montón de amigos virtuales y les cuesta después el encuentro real un montón. Poner el cuerpo en el encuentro real les cuesta un montón. Dejan de leer, porque la lectura es un trabajo de desciframiento que la pantalla no exige, ¿no? O sea, y lo estamos viendo. Eso quería decirte, Juan. Yo espero, porque viste que la gente cree que uno puede decir algo del futuro, ¿no? ¿Y qué mundo nos espera después? No sé. Y vamos a volver a la normalidad, ¿y qué es lo normal? Sí, la normalidad siempre fue epocal, depende de la época. Yo no sé lo que va a ser normal después de la pandemia, lo vamos a ir construyendo. Capaz que es normal andar todo el día con barbijo, qué sé yo. Y antes Va eso a no era ser, normal. como dicen, una nueva normalidad. Claro, una nueva normalidad. Pero yo lo que no me gustaría es que después todos los síntomas que veamos, todos los problemas escolares que veamos sean fruto de la pandemia, ¿viste? Porque entonces nos va a quedar fácil echarle la culpa al coronavirus de todo. En realidad, hay chicos que están muy mal y hay chicos que la están pasando bien. ¿Qué quiere decir que esto? De vuelta a Freud, las series complementarias. La pandemia es el factor desencadenante de toda una historia que se vino construyendo. A mí me extraña, por ejemplo, una pregunta de un papá el otro día en una conferencia de estas. ¿Cómo hago para que mi nena de 2 años asuma la responsabilidad de la escuela? 2 años. Acá en Córdoba hay salas de 2 años. No sé qué actividades le mandarán. Pero ¿cómo un padre va a querer responsabilidad de un hijo a los 2 años? Entonces, esa nena, era una nena, creo, a los 8 ya tiene una historia escrita, digamos, de un padre que a los 2 años le quiere exigir como si fuera un escolar. Ningún niño debería ser escolarizado a los 2 años, no están en condiciones. Pero bueno, Bueno, pero las prisas, por ejemplo, yo escucho y sí. seguramente vos también, antes el jardín se daba en una secuencia de los 2, 3, 4, 5 años, bueno, cada vez empieza antes, eh, y los 5 años eran todavía un momento de preescolar, pero en donde predominaba el juego. Totalmente. Estoy escuchando que esta prisa, eso, lo medible, los resultados, la productividad, digamos, que los chicos ahora aparentemente al comenzar el preescolar ya tienen que estar sabiendo leer y escribir, por ejemplo. Hay pretensiones y eso termina como quemando tiempos, ¿Y qué te acelerando las parece? cosas de una manera tremenda. Yo a veces me quiero poner en los zapatos, la empatía es ponerse en los zapatos del otro, ¿no? En los zapatos de una maestra de primer grado. Y con 30 chicos, los 30 están en distintas posiciones en relación al aprendizaje de la lectoescritura. Hay algunos que entran leyendo y escribiendo y hay otros que salen de tercer grado sin leer bien. La verdad que la diversidad en ese sentido es impresionante. No, yo decía que no le echemos después toda la culpa a la pandemia porque suponete que los chicos los índices de fracaso escolar sean peores que los que teníamos, pero los teníamos, todo venía mal antes de la pandemia, venía mal. Que los docentes universitarios digan, están llegando a la universidad sin lectura comprensiva, pues bueno, no venía bien, ¿no? No, ¿Cuántos chicos, cuánta deserción escolar en el secundario? ¿Cuántos chicos iban a encontrar el sentido de la escuela? ¿Cuál era el reclamo de los maestros? El aburrimiento, o sea, la apatía y la violencia. Aulas con apatías y violencia, o sea, no venía bien la educación. Entonces no será culpa de la pandemia complicó más las cosas, pero en una de esas
nos sirvió para pensar qué tipo de escuela debería esperar a los chicos de acá en más, que no Me es la parece, escuela, sí, me parece que opera en este sobrellovido mojado que sí, estás relatando como una claro, lupa, ¿no? Como una lupa que ujú, agranda, digamos, por ejemplo, lo que eh, venía, lo que estaba. lo que venía, por ejemplo, el clásico asunto que nosotros seguramente y vos también, tenemos de ese pseudo diagnóstico que circula muchas veces, que es el trastorno por déficit de atención, que Sí, es cuya descripción de inquietud, hiperactividad y desatención encaja perfectamente en una enormísima cantidad de chicos que han sido, además, criados en una sociedad en donde, como vos decías, la lectura, la detención, los tiempos, las ujú, la pausas, pausa. Ujú, yo digo que los chicos de hoy están como formados en relación a que sería el yo ideal, que sería algo así como no sé lo ujú. que quiero, pero lo quiero ya, cuando antes, más bien la pregunta que le hacía un chico antes era, ¿y vos qué querés ser cuando seas grande? ¿No? Ujú, Pregunta que casi, si bien aparece, no aparece tanto, porque esa era una lógica que tenía que ver con un ideal del yo, algo así como algo voy a hacer, ¿no? ujú. Actualmente se ha generado una especie de efecto absolutamente contrario, que el chico ya y y es un consumidor de un montón de cosas, incluidos los contenidos escolares, que en Así es. general son como que se atraganta y no los disfruta. Y creo que Ujú, ahí aparece este fenómeno de la desatención, la no bola, el no lugar del ujú. docente como figura respetada, la violencia. También me parece un punto que me gustaría comentar y preguntarte, y es, yo creo que hay una insistencia enorme en una palabra, vos en esto sabés mucho de este tema, que es la capacitación docente. Y a veces se Ujú. señala que los docentes no están capacitados para. Justo comentábamos hoy esta idea de la educación emocional, que habría que capacitar a los docentes para que a su vez le expliquen a los Ujú. chicos cómo son las emociones. Y tengo la impresión que se pierde la idea tanto de formación, no de capacitación, sino que el eje va por otro lado, y de Ujú. algo así como de sensibilización. A mí me parece que muchas veces la capacitación tecnificada termina como abombando la sensibilidad que debería ponerse en juego en relación a ese chico, eso que le pasa, y no una especie de cuadrícula rápida para ubicarlo en determinado lugar y con un tip que lo resuelva. Así es. Ay, qué palabra que me molesta. Me suena a Claro, snack. Me suena a snack. claro, claro. Mira, una vez lo trajeron, mi hijo era estudiante de Ciencias de Educación y lo trajeron a Sábato, a la Facultad de Ciencias de Educación, a dar una conferencia. Y Sábato era totalmente antiuniversitario. O sea, empezó diciendo, si querés ser poeta, no vayas a la escuela de letras, si querés ser pintor, no vayas a la escuela de bellas artes. Imagínate los chicos que eran universidad pura y pura metodología. Entonces, en un momento determinado, le dice un alumno, bueno, maestro, pero ¿y qué hacemos con los métodos? ¿Qué métodos? Le dice. El único método válido es la pasión docente. Quiero decir, un docente puede estar, dice, la pasión docente contagia, la pasión docente es aprender. Me hace acordar a Merlí, ¿no? Adrián Paenza, ¿viste? Estos maestros que a pura pasión los tienen a los alumnos, ni siquiera les tiene que decir, préstenme la atención, porque el alumno te podría decir, ¿y cuándo me la devuelve? ¿No? Porque si te la presto, me la tenés que devolver. Esa, Pero el tema exactamente. de la, el tema de la pasión docente, ¿no? Por eso, podés tener un docente que haga todos los cursos de capacitación, que tenga un currículum de 40 hojas y haya hecho todos los cursos y llegar al aula arrastrando los pies y sin ganas de encontrarse con los alumnos. Entonces ahí toda la capacitación cae. Es la capacitación y la pasión, ¿no? Cuando nosotros nos formaban y nos decían a los psicopedagogos, formación teórica, supervisión y análisis personal, nunca nos dijeron capacitación teórica solamente. ¿No? Porque si no Claro. había la supervisión y el análisis personal, los libros son los libros, después hay que bajarlos a Pedro, a Felipe, a María. Entonces me parece que con los docentes pasa lo mismo. A ver, ¿quién trabaja por el bienestar docente? Nadie. El malestar docente está instalado, ya hay libros, hace años que hay libros sobre el malestar docente. Y yo siempre les digo, el malestar docente está, no puede no estar, porque el malestar es de estructura en el ser humano. Y el bienestar no se los va a dar nadie, es una búsqueda personal.
Y en esa búsqueda personal está el trabajo sobre uno mismo. ¿Por qué está donde está? ¿Por qué fui docente? ¿Cuál era mi vocación o era una carrera corta con fácil salida laboral? ¿De verdad yo quería ser docente? Porque cuando uno no junta el ser con el hacer, el malestar se agrava. Si yo hago de Bueno, maestro, pero no soy, y la convocatoria se debilita porque esto que vos decías, claro. la atención efectivamente se presta. Ujú. En inglés, yo digo, es peor todavía, es to pay, o sea, se paga la Se atención, ¿no? paga. Entonces, Y no es la si es, cuota. claro, y si es una transacción, tiene que haber Sí, un intercambio. Ese intercambio tiene claro. que ver con yo te doy mi atención, ¿no? ¿Vos qué me das a cambio? ¿Cuál es los Clases términos? interesantes. Claro, Con interés. y ese interés me parece que está despertado, como vos bien decías, por el interés que a su vez el docente, el maestro, tiene por lo que enseña y por cómo lo enseña. A mí me parece que eso Ujú, genera, digamos, una corriente absolutamente como positiva en relación a las posibilidades, a despertar lo que sería fundamental, en mi criterio, que es la curiosidad. Porque ujú, si el chico, si logramos despertar curiosidad, mira, había un ejemplo, mencionaste a Merlí. Hay una película de Michael Moore, no sé si, que se llama Where to Invade Next, ¿dónde vamos a invadir ahora? Que él va a la escuela en Finlandia. Y se topa ujú, en su recorrido eh, con un aula, la puerta está abierta y hay un chico en el patio subido al árbol. Entonces, ujú. eh, él le dice a la maestra, todo esto está filmado, le dice, ¿qué está haciendo ese chico ahí arriba? Dice, está perdiendo el tiempo, se escapó del aula. Entonces la Otra maestra le vez dice, perdiendo el tiempo. claro, la maestra le dice, no, dice, fíjese que no. Cuando él baje, nos va a venir a contar sobre el árbol y entonces hablaremos de botánica, sobre los bichitos que vio y entonces hablaremos de biología, sobre Ujú, el viento y entonces hablaremos del clima, sobre la ley de gravedad por su miedo a caerse. Entonces, ujú, eso lo junto yo con otra anécdota de Tonucci, que ya es muy conocida, que él decía que cuando era chico de la escuela rural, ¿no? Y que en ¿la esa escuela? escuela rural, la escuela que en vez de Ujú, haber grados estaban amontonados por grupos, digamos, y ujú, que la maestra le decía cuando ellos llegaban, bueno, ahora saquen todo lo que tengan en los bolsillos y pónganlo arriba de la mesa. Después de eso empezaban las clases. Entonces él decía, ¿qué error cometía esta maestra? Porque las clases deberían haber empezado por lo que traíamos en los bolsillos, que era lo que de alguna ujú, manera nos interesaba. El desafío ujú. me parece ahora sería algo así como, ¿y qué es lo que traen hoy los chicos en los bolsillos? Y podríamos Sí, decir que celulares, entre otras cosas, pero muy frecuentemente, ¿no? ¿Y pero ¿qué cómo, trae? Sí, no, te escucho, te adelante, escucho. no, y cómo No, que hacer de sí. eso, bueno, algo que sea convocante, interesante y no meramente distractivo o Me viene, interferidor? sí, me viene bárbaro lo que decís porque yo me preguntaré hoy qué van a traer los chicos en sus almas, en sus corazones, ¿no? En sus cuerpos cuando vuelvan de la pandemia al aula. Y me parece que ahí es fundamental que no sintamos los docentes que hay que abrirles el cerebro y meterles contenido, todo lo que no vieron en estos 2 meses, ¿no? Al contrario, yo creo que debería haber 3, 4 días donde sin contenidos fundamentales los chicos puedan expresar sus emociones de lo vivido. Tienen que sacarse de adentro hacia afuera en forma de arte, de obras de teatro, de grafitis, de bandas, de canciones, sacarse todo lo que han vivido para después poder volver a aprender lo que la escuela le va a decir que es lo más interesante. Pero en realidad me parece que tendría que haber mucha emocionalidad a la vuelta, mucha posibilidad de hablar de lo vivido, ¿no? Vos sabés que escuchaba el otro día una colega, Alicia Stolkiner, que comentaba justamente que en los equipos de salud, cómo dar un lugar para esto que vos Uh -huh. mencionaste al comienzo, que tiene que ver con la presencia de la muerte. La presencia de la Claro. muerte que asume un carácter más inquietante todavía porque, de alguna manera, todos nuestros sistemas de seguridades y de salud y demás apuntan a como a mantener eso a raya. Y de Uh -huh. repente eso no se puede mantener a raya y aparece Uh donde -huh. uno menos se lo imagina. Me estaba acordando ¿sabes cuál es el origen de el dar la mano? El No. dar la mano nace en el Imperio Romano. ¿Por qué Uh -huh. había que dar la mano? Porque había que mostrar que uno no llevaba armas, que uno no era un enemigo,
Mira vos. La incertidumbre en el encuentro con el otro tenía que ver Ujú, con eso. ¿Y cómo ujú. despejarla? Bueno, la muerte estaba presente todo el tiempo en esas Todo el tiempo. sociedades. En las nuestras, no tanto. Ha sido como corrida detrás del telón, pero ahora Ujú, apareció. Y lo que decís ujú, de cómo los chicos pueden haber transitado esta etapa en su vuelta, ujú, impregnados de ujú, familia, de virtualidad, ahí viene lo que estamos intentando plantear como lo sensible. Y entonces, ¿cuánto les ujú, ha pegado esta experiencia de tener la muerte tan cerca, aunque no la tengan al lado, pero está ujú. como en el aire? Yo quisiera apelar al criterio de los padres que los chicos no tendrían, los chicos chicos, ¿no? No tendrían que ver noticieros, contar ataúdes, contar muertes. La verdad que eso es absolutamente innecesario. Eso sí que es llenar de angustia a los chicos, ¿no? O que estén todo el tiempo escuchando que los que se van a morir son los abuelos. Para los chicos los abuelos son inmortales, ¿no? O Claro. sea que, por eso te digo que todo depende, yo siempre, bueno, yo no sé de quién aprendí, viste que a esta altura de la vida uno ya no sabe lo que dice, dónde lo leyó, pero una de las facetas de la función materna y paterna es la demostración del mundo. Uno elige qué mostrarle a sus hijos. El bebé no va a pedir un celular si no sabe que existen. Aprovecho para decir que estoy peleada con la noción de nativos digitales, ¿viste? Porque si nacen nativos digitales, bueno, hay que darles el celular lo más pronto posible. ¿Y cómo se llamarían los que nacen en la África profunda, en Tras la Sierra, en Córdoba, donde no hay luz y donde no hay wifi? Serían nativos no digitales. Vamos a dividir así el mundo. Es una cosa muy Claro. rara, ¿no? Una nueva Pero segregación. claro, pero así Pero como el cuento de Galeano que me apasiona, el del mar, el chiquito que va a conocer el mar con su papá, que le pidió, el padre borró y lo llevó, y cuando suben al médano ve el mar en toda su inmensidad, el nene temblando le agarra la mano al papá, esto de dar la mano, agarrar la mano, sí, pedir la mano, y le dice, papá, ayúdame a mirar. Yo sí. creo que la función de los adultos de hoy es ayudar a mirar esto que nos está pasando, pero no es ayudarme a mirar poniéndole un noticiero todo el día, ¿no? Es No. hacer un filtro, Y hacer un filtro. fíjate que vos decías bien, Winnicott planteaba algo así como que al chico hay que darle el mundo en pequeñas dosis. Claro, Me- homeopática le digo yo. como metabolizadas a través de... Ahí hay dos cosas importantes. Una es Ujú, cuánto de ese filtro parental no solo se ha perdido, se ha fragilizado, sino que a veces es imposible porque entra, antes el hogar ujú. era como un hogar nido en donde había como cierta frontera y los gendarmes de alguna manera eran los padres, que Sí, sí, de alguna manera permitían. Me estaba acordando el desesperado intento de el protagonista de La vida es bella, no sé si te acordás de esa claro, película, sí, que cómo no. se encuentra en un campo de concentración con su hijo y el hijo ve indudablemente el Ve el horror, horror, pero el ve papá se el lo transforma horror en comedia. y Sí, el sí, padre todo el tiempo de una manera casi extrema y desesperada intenta, ¿no? Es impresionante, esa función que sería impresionante. la función intermedia de que al pibe le llegue en pequeñas dosis a través de su propio filtro, ¿no? Así Creo es, que así es. bueno, esto creo que es algo, coincido con tu idea de que va a haber que abrir esos espacios como para que los chicos puedan, como, ¿Y ¿no? sabes en quiénes más estoy pensando? Si yo fuera ministro de Educación, pero creo que lo vienen pensando, que vuelva primero primer grado, porque se tienen que alfabetizar y porque estaban empezando, viste, a separarse del nido hogareño y de pronto tuvieron que volver a la casa, primer grado. Sexto grado, porque, primer año porque el cambio es brutal. Sexto grado para despedirse, primer año porque es brutal, y sexto año porque es trágico lo que les está pasando. Los chicos de año son los que más están sufriendo porque no tienen los rituales de despedida. Sexto año es despedida para ellos. Es el Sí, buzo, es la fiesta, es el viaje. Permanentemente se están despidiendo, necesitan despedirse de la adolescencia un poquito más relajada para entrar al mundo de los adultos, de la universidad, del trabajo. Yo creo que va a tener que tener una atención muy especial a esos chicos y sobre todo darle lugar a la inventiva para que ellos inventen rituales de despedida en el tiempo en que vayan a estar juntos, ¿no? Y sí, que la escuela también ofrezca ese espacio, digamos, sí, que no sí. tenga que ser la previa y el alcohol, sino también espacios en la escuela, ¿sí? Donde algo de este duelo pueda ser elaborado, ¿no? Claro, porque si no va a ser la previa y el alcohol. Si no va a ser solo la previa y Porque, el claro, alcohol. No. porque me parece que se trata de eso. Mira, estaba pensando, todas las personas cargamos como
seres imaginarios, ¿no? Qué sé yo, el jefe es el tirano, la Ujú, maestra es la bruja, etcétera, ¿no? Cómo es y en este momento la cantidad de despliegue imaginario que se puede notar y debe haber, aunque no lo notemos, en la cabecita de los chicos, que ujú, requieren, yo creo que ahí sí, mucho más de elementos de conjuro, ¿no? De elementos de ujú. conjuro de todo esto que si no se torna inquietante y que aparece por las pesadillas, por el lado de los terrores, ¿no? Por el lado de las Claro, pero angustias. fíjate si antes de dormir, ¿no? Yo siempre les digo a los papis, apagáramos las luces de toda la casa, prendiéramos una linda vela y nos dijéramos cosas antes de ir a dormir, o nos pudiéramos hacer preguntas, o nos contáramos lo más lindo, lo más feo del día, o sea, dar un espacio de 10 minutos donde sin pantallas y sin ningún distractor, los chicos cuenten con esos padres, pero así, completos, ¿no? Escuchándolos, mirándolos. Me parece que hacemos lo opuesto, ¿viste? Que vayan con el celular, que vayan con la pantalla, en los dormitorios se debe ver televisores hasta altas horas, y no hay lugar para la imaginación, para la palabra, para poner en palabra lo que si no queda en el cuerpo o se hace síntoma. Entonces, qué sé yo, me parece que estamos, recién veo un mensaje que dice hasta dónde tenemos que intervenir los padres en las tareas de los chicos. Y es la misma pregunta que yo me haría antes de la pandemia, durante y después. Lo que tenemos que fabricar los papás es la famosa autonomía. Y a veces los padres dicen, no hace la tarea sola, pero le siguen cortando la carne, lo siguen bañando, ¿no? Le siguen atando los cordones. Entonces la autonomía es una construcción. Los chicos, si fuera por ellos, que los vistamos, que les demos de comer en la boca y que hagamos las tareas por ellos. Pero esto tampoco va a ser culpa de la pandemia que los chicos no tengan autonomía. Bueno, Liliana, pero me pregunta para que yo esté al lado. Bueno, habría que ver por qué pregunta tanto y por qué necesita la mamá al lado. ¿Será que no está? ¿Será que está poco? ¿Cómo estará cuando está? ¿Qué sé yo? Pero yo creo que ahí la inteligencia de los papás tiene que ser acercarse a ver cuál es la duda. Me acuerdo un pacientito que la llama a la madre y le dice, mamá, no entiendo este problema. ¿Qué no entiendes? Nada, mamá. Quiero saber si hay que sumar o restar. Lo más fácil es decirle restar o sumar. Lo más difícil es decirle, a ver, ¿qué es lo que no entendés? Nada, mamá. A ver, léelo. Ni lo había leído. Era simplemente que la madre se acercara y le dijera multiplicar, sumar, restar. Entonces, creo que tenemos que ser inteligentes en la ayuda, porque hay veces que necesitan ayuda y otras veces están queriendo que se lo hagamos por ellos, ¿no? Y bueno, Además, sí, el tenedor es una de las herramientas que más tardíamente se incorporó, porque antes toda la gente ujú, comía de la fuente, y incluso los, los hombres prehistóricos tienen huellas en los dientes de cómo cortaban, mordían y cortaban. mira, Ahora, ujú, el tenedor tiene que ver con, ahí en este caso, en el ejemplo que os das, con algo así como, no podés esperar que te hagan la papilla todo el tiempo, ¿no? todo el La tiempo, papillita, claro. sino que hay que desarrollar la capacidad de masticar, que sería la capacidad de hacerse una idea propia de lo que están teniendo enfrente. Ujú, Masticar ujú, desde lo biológico y masticar como metáfora desde los procesos intelectuales. Y claro. claramente ese ejercicio de la autonomía solo se puede dar acompañado, porque es como decir, si uno le suelta la mano antes de que sepa caminar, se cae. O sea, si uno se Ujú. retira antes, no hay autonomía. Y si uno se mantiene todo el tiempo al lado, tampoco hay autonomía. Tampoco. Recuerdo una mamá que se quejaba del vago del hijo. Hasta los 4 años le licuaba la papa, el lomo, la espinaca, la zanahoria y le daba como si fuera un líquido. Pero ¿y por qué hace eso? Y me dice, porque la primera vez que le di la papilla se ahogó. Sí, la primera vez que se levantó para caminar se cayó y la primera vez que anduvo en bicicleta se lastimó la rodilla, ¿viste? Por eso un día, no sé por qué, terminé una charla presencial con papás. Le digo, bueno, al final de cuentas, la función familia es UPA. O sea, levantate y seguí caminando. Ahora, ¿qué les pasa a los padres con el UPA cuando llegan a la escuela? Porque le dijeron 1000 veces que se levanten y sigan probando con la bici, cuando los llevaste a nadar se ahogaban y decían seguí intentando, pero llegan a la escuela y tienen que ser los resultados perfectos. También se van a caer, también se van a asfixiar, también se van... O sea, el aprendizaje incluye el error, pero es como que ya eso no se soporta, ¿viste? Porque como va a ser evaluado, ¿no? Y una libreta fea, me dijo una mamá el otro día, mira la libreta de mi hijo, ¿cómo se la muestro a mi cuñada? Te juro que, viste que vos no te podés reír ni hacer cara de sorpresa, porque somos lo más, pero ¿qué tiene que ver la cuñada en la libreta de tu hijo, no? Mirá el narcisismo, Claro. herido de una madre que supone que el hijo va a la escuela a sacar buenas notas para ella, no, no a aprender para él. Mira, hay
un viejo chiste que contábamos que tiene que ver obviamente con una lectura psicoanalítica un poco tendenciosa, pero que vale, que es un chico que no hablaba, tenía como 10 años y no hablaba. Y entonces todas las mañanas la mamá le servía el café con leche y nunca hablaba. Pero esa mañana el chico toma el café con leche, hace así y escupe. Y dice, con voz estentoria, está amargo. Entonces la madre se queda con los ojos desorbitados y le dice, pero hijo, hablaste, dice. ¿Cómo puede ser 10 años y nunca habías hablado y ahora hablaste? ¿Cómo puede ser? ¿Por qué ahora hablaste? Dice, antes siempre tenía azúcar. Ah, mirá. Claro. ¿Pero esto es un Entonces, chiste o es no, una escena no, real? es un chiste, Es una es un chiste, construcción. es una construcción tendenciosa acerca de, digamos, esa Ujú. situación de exceso de celo alrededor Ujú. del chico. Pero mira qué buena la imagen también para entender que uno aprende también de las pérdidas, ¿no? Perdió el azúcar, aprendió. Lo Bueno, amar, no se sabe de lo amargo sin lo dulce, claro. no se sale de lo amargo exactamente. Un paciente Claro. mío que estaba muy enojado, no quería hablar conmigo, entonces el papá lo saca para comprarle un chocolate. Entonces yo en ese momento digo, ¿y qué chocolate vas a comprar vos? Y voy a comprar chocolate blanco. Ah, dice, le digo, comprame a mí un chocolate amargo. Ah, dice, ¿te gusta amargo? ¿No? Y al día siguiente me hablamos y me había traído un chocolate amargo, me lo tiene guardado. Ujú. Yo decía, y Mira, bueno, tal vez tendrá que ver con que si a mí me gusta algo amargo, por ahí me lo puedo bancar, puedo bancarme las amarguras que él tenga. Bueno, y ahí podemos empezar a jugar y sacar eso de la cosa de la hiperactividad que este chico no podía parar para detenerse en ese punto. mm, Bueno, creo que estamos en el último minuto de nuestra conversación, que creo que ha dale. sido muy grata. ¿Hay algo que quieras decir como cierre? Quiero reírme de algo que decía Freud. La educación se comporta como si los chicos viajaran al polo con ropa de verano y mapa de los lagos italianos. Con esto Freud, que yo creo que no fue docente Freud, ¿no? Hablaba de lo errático que es cuando vos te pones el objetivo 2020, ir al polo, pero en los procedimientos, bueno, ropa de verano, mapa, o sea, te podés equivocar, ¿no? Voy a esto de que me parece que la alianza familia-escuela hoy se tiene que fundar de nuevo. Hoy se nota la sociedad familia-escuela. Antes la escuela podía ser un depósito, ¿no? Antes era que fuera a la escuela y que la escuela aprendiera todo lo que uno aprendía en casa, educación sexual, educación alimentaria, prevención de las adicciones, de los embarazos precoces. O sea, la escuela tiene que hacerse cargo de todo lo que las otras De todo. instituciones no se hacen, de todo. Sí. Entonces, porque además cuando los políticos dicen que todos los males que nos aquejan hay que empezar por la educación, es la frase que más escuché en todos los políticos, hay que empezar por la educación, la gente escucha la escuela. Confunde educación con escuela. Claro, Pero hay que claro. empezar con la educación, no es que la escuela tiene que hacerse cargo de todo. Y como hoy la cosa está compartida, yo pienso, ojalá se funde una nueva alianza familia-escuela. Hay un divorcio, hay una falta de reconocimiento en muchos casos, de uno para el otro. Hay WhatsApp donde se critica a los docentes en forma tremenda. Los chicos miran a los padres y dicen, ¿por qué critican tanto mi escuela si la eligieron ellos para mí? Es como un doble discurso rarísimo, ¿no? Yo te elijo la escuela porque no la eligió el niño y ahora la critico. Entonces me parece que esto nos tiene, yo no soy optimista, soy optimista y esperanzada, pero no a ultranza, no soy de las que digo, después de esto vamos a salir todos mejores, el mundo va a ser divino, no, porque No potencia lo bueno y lo sabemos, malo. no No sabemos. sabemos, pero no creo que un abusador, un perverso, un psicópata lo cure la pandemia, ¿me entiendes? Sería Salvo raro. que, salvo que el virus se ejerza efectos muy fuertes. Me estaba acordando vos lo traías a Freud, yo lo voy a traer para despedirnos a Fito Páez, que decía que Ay, qué divino. no hay mapa que enseñe a viajar, ¿no? Y Ujú, que estamos en un momento, en general, nosotros podemos construir conceptos y saberes sobre lo que ya pasó. Pero ujú, lo que está pasando no admite todavía saberes. En todo caso, lo que admite es una reflexión, un proceso de pensamiento ujú, que ujú, alumbrará, en todo caso, saberes a futuro, que los podrían ujú. aprovechar lo que vengan. O más, nosotros más adelante podremos decir, mira lo que fue la pandemia. Vos sabés que cierro con esto, hay un ministro chino que le preguntaron hace un tiempo atrás, le preguntaban, ¿y usted
¿qué piensa que fueron los efectos de la Revolución Francesa en la humanidad? Y el tipo pone cara interesante y dice, a mí me parece que todavía es muy pronto para sacar conclusiones respecto a eso. Exactamente. Bueno, nos va a llevar bastante tiempo sacar conclusiones, pero lo importante es que querramos hacerlo. Así Bueno, es, te así es. agradezco mucho. Creo que hemos tenido un interesante y fluido diálogo y espero que Y la tecnología no nos boicoteó. No, bueno, casi. Casi. O nos boicoteamos nosotros porque no nos costaba mucho, como decir, millennials no Sí, somos, pero bueno, vamos aprendiendo, de a poco. vamos aprendiendo. Bueno, un saludo y nos seguimos Gracias, viendo. Juan. Hasta muy Gracias por el prontito. espacio. Gracias y está bueno pensar juntos, ¿viste? Porque la verdad es que tenemos que pensar juntos. Así es. Chao. Hasta Chao, luego. chao. Chao. Saco el vivo. Ahí va.